Hola, recientemente el Project Management Institute o PMI publicó la nueva edición del PMBOK, el estándar de administración de proyectos, la versión 7. Para hacer esta revisión del enfoque de la versión 7, yo quisiera invitarte a que comparemos una versión anterior con esta versión. Entonces, en este video vamos a comparar el PMBOK 6 con el PMBOK 7 para poder ver y entender cuál es el enfoque de esta nueva versión. Lo primero que quiero revisar contigo es la estructura. Y en la estructura, el PMBOK versión 6 tenía dos partes. Una primera parte que era la guía del PMBOK como tal y una segunda parte que era el estándar para la dirección de proyectos. Ahora la versión 7, su estructura, lo que han hecho es invertirlo. Ahora pareciera que es algo tan sencillo como que, oye, invirtieron el orden, sin embargo es un poco más profundo. Vamos a revisar a profundidad entonces estas dos partes, el estándar y la guía para poder comprender las diferencias. Con relación al estándar, vamos a ver acá la versión 6. En la versión 6, esta parte del estándar estaba dividida en 5 secciones y estas 5 secciones son los grupos de procesos de la administración de proyectos. Entonces estos grupos son iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Esas eran las 5 secciones de esta parte del documento que es el estándar. Miremos qué pasa en la versión 7. Ahora en la versión 7 hay una introducción hacia qué es el estándar, hacia quiénes está dirigido y demás. Hay toda una parte que habla del sistema para entregar valor. Y dentro de una organización, ese sistema podemos resumirlo que está compuesto por proyectos, por programas, que son colecciones de proyectos que están relacionados entre sí, por portafolios, que son colecciones de proyectos que no necesariamente deben estar relacionados entre sí, y la misma operación de la organización. Ahora, lo súper chévere que me encanta a mí son estos 12 principios rectores, que ahora es como que han puesto esto importante, lo que no se ve va a estar en un punto con una importancia súper relevante. Y vamos a revisar cuáles son estos principios rectores. Algunos de ellos los he dejado en inglés, el estándar por ahí en agosto debe estar ya en diferentes idiomas, de momento está solamente en inglés. Y como no estoy seguro cuál es el término que van a utilizar para alguno de los conceptos, preferí dejarlos en inglés. Ya más adelante entonces, una vez salga el estándar en español, podremos hacer el cambio. El primer concepto o el primer principio dice stewardship, y stewardship tiene que ver con la mayordomía. Y si vemos un mayordomo es diligente, es respetuoso y es cuidadoso. El segundo concepto o principio tiene que ver con fomentar ambientes que en el equipo pongan la colaboración como algo sumamente clave para ellos. Un enfoque hacia el valor. Poder manejar el compromiso de los interesados o de los stakeholders, que podamos comprender que un proyecto es un sistema, no necesariamente un sistema tecnológico, sino que se compone de varios elementos que de repente son independientes o interdependientes, y poder en algún momento reconocer, evaluar, nos va a permitir responder correctamente a diferentes aspectos y funciones del proyecto. En liderazgo no voy a abordar porque creo que es una de estas cosas de las que en el mundo se habla mucho a pesar de que la entendamos muy poco. El tailoring tiene que ver con entallar todo lo que vas a hacer en tu proyecto en función del contexto. ¿Cuál es la gobernanza? ¿Qué tamaño de proyecto? ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los objetivos? Porque una camisa no le queda igual a todo el mundo. Los proyectos no son one size fits all. Todo debe ser ajustado a la medida del proyecto para
hacer lo suficiente, no estar haciendo de más ni de menos. Con relación a la calidad es este enfoque hacia la calidad de los procesos y la calidad de los entregables. Debemos entender que hay que navegar dentro de la complejidad, que hay que optimizar la respuesta hacia los riesgos, que debemos abrazar la adaptabilidad y la resiliencia. Y no menos importante es que debemos ser habilitadores de ese cambio. Cuando hacemos un proyecto es porque queremos cambiar de una situación deseada a una situación futura y debemos habilitar que quienes vayan a estar en esta situación futura puedan hacerlo y que sea de forma sostenible. Entonces, estos son rápidamente los principios. Ahora miremos qué hay dentro de la guía. Dijimos que había dos partes, la parte del estándar y la parte de la guía. En la versión 6, la guía tenía, digamos, 4 grandes secciones en la edición 6. Una introducción hacia el mundo de la administración de proyectos, el entorno en el que funcionan los proyectos, el rol de la administración de proyectos o del administrador de proyectos como tal o el project manager. Y luego estaban las 10 áreas de conocimiento, que digamos que aquí lo fuerte eran los grupos de proceso que digamos que podían estar en un modo horizontal y las áreas de conocimiento en un modo vertical. Y ahora te voy a hablar por qué esto de lo horizontal y lo vertical. Estas que están acá son las 10 áreas de conocimiento que fueron cambiando a lo largo de los años, pero en las 6 ediciones más o menos se mantuvieron 9 y en la última se integró una número 10, que estaba dentro de todo el contenido, sin embargo se separó de un área para darle mayor relevancia y era la parte de stakeholders o interesados. Ahora, ¿qué pasa en el PMBOK edición 7? Y es que acá la guía está determinada por 3 secciones. Primero, dominios de desempeño. Entonces se cambia un poco esa importancia de la estructura de los grupos de procesos, iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, por 8 dominios de desempeño, que ahora es lo que vamos a ver en la parte horizontal. Hay otra sección que dice, ok, siempre hemos hablado que hay que entallar los proyectos. Bueno, aquí te vamos a dar la fórmula de cómo entallarlos, cómo no hacerlo one size fits all, sino cómo hacerlo que se ajuste a tu proyecto. Y luego una tercera sección que son los modelos, métodos y artefactos. Y voy a ahondar un poquito aquí en esta parte. Como decía, hasta la edición anterior, los grupos de procesos, había una tabla en la que estaban dispuestos de manera horizontal como títulos y los títulos de fila de manera vertical eran las áreas de conocimiento. Entonces, cuando había una coincidencia de columna con fila, ahí se marcaba cuál o cuáles procesos de la administración de proyectos eran los que había que atacar o manejar en ese momento. Ahora ya no es una sola tabla, ahora son 3 tablas. En la parte superior siempre van a estar los 8 dominios de desempeño y en la primera tabla, en la parte vertical, o sea, es decir, en las filas, van a estar los modelos. Entonces vas a saber qué modelo se debe utilizar en cuál dominio de desempeño. Va a haber una segunda tabla con los métodos. ¿Cuáles métodos debes aplicar dependiendo de cuál dominio de desempeño? Y finalmente los artefactos, que son ya instrumentos, documentos entregables, cuáles deben suceder dependiendo de cuál dominio de desempeño. Muy bien, los dominios de desempeño son estos que estoy mostrando acá a la mano izquierda. Debe haber un dominio de desempeño enfocado en poder gestionar a los interesados. Otro dominio de desempeño que habla de cuáles son los roles y funciones dentro del equipo de proyecto. Luego hablamos del enfoque de desarrollo y el ciclo de vida, porque dependiendo del tipo de proyecto voy a tener un ciclo de vida distinto. Quizás hay ciclos de vida más predecibles y hay otros ciclos de vida que deben ser más adaptativos. Luego toda una sección que habla de la planificación.
cómo debemos organizarnos para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Y que el trabajo de proyecto es cómo voy a construir esos entregables a lo largo del tiempo, es decir, cómo voy a hacer el alcance y la calidad del proyecto. Luego en la entrega está definitivamente cómo voy a entregar ese alcance y cómo voy a entregar esa calidad. Medición. Me encanta esta parte porque mucho se habló de medición en el pasado y aquí queda muy claro cuáles son esas cosas que debes medir dentro de tu proyecto, bajo el entendimiento de que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Y finalmente, todo un esquema o un dominio de área o un área de desempeño en la que tienes que ver riesgo e incertidumbre. Yo de verdad estoy seguro que esta información te va a dar nuevas luces, una nueva visión hacia este nuevo enfoque que tiene el documento, que es el documento principal de la administración de proyectos según el Project Management Institute. Y sobre todo, y por aquí, a ver, esto está por aquí, creo que es por aquí. Yo espero haber despertado en ti la chispa, esa chispa para poder seguir investigando mucho más hacia este tema del PMBOK. Te doy las gracias por haber mirado este video. Regálame un me gusta, suscríbete al canal y sobre todo activa la campanita para que te enteres de primero cuando nuevo contenido sea liberado. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Chao, chao.